Bueno, buenos días, buenas tardes. Yo soy Germán Mayer, soy del Servicio de Kinesiología del Hospital Madre Catalina. En esta ocasión vamos a hablar sobre la entrega de aerosoles, específicamente sobre la aerosolterapia. Para comenzar vamos a definir qué es un aerosol. ¿Sí? Un aerosol es una suspensión de partículas sólidas o líquidas en un gas. Ahora, en lo que a aerosolterapia respecta, es la aplicación de ese aerosol pero con fines terapéuticos. Como cualquier método o cualquier técnica, tiene ventajas y desventajas. Las principales ventajas son de que es una terapéutica local, ¿sí? O sea, va a actuar la medicación de manera local, donde queremos justamente que actúe, por eso tiene menor disponibilidad sistémica con menor cantidad de efectos adversos sistémicos. Es bastante rápida la aplicación y la actuación, digamos, de ese fármaco, y es menos dolorosa o no dolorosa y mucho más fácil respecto de terapéuticas que requieran administración de fármacos a través de vía endovenosa, por ejemplo. ¿Sí? Ahora tiene desventajas igual, que son la baja de posición, igual que hay en el pulmón. Hay muchísimas variables que afectan sobre la eficacia de esta terapéutica. Una de ellas es, por ejemplo, que se necesita coordinación entre la mano y el ojo, dice acá, ¿no? Como para poder realizar una técnica correcta. Eh, Hay poco conocimiento en general, ¿sí? Sobre esto o conocimiento específico de la técnica, ¿sí? Hay una gran variedad de dispositivos para hacer aerosolterapia, lo cual complica un poco al hecho de elegir, ¿sí? Sobre ventajas de un dispositivo sobre el otro, y hasta el momento de esta publicación del 2013 había poca estandarización, ¿sí? Cosa que no es lo que pasa ahora. Hay factores que condicionan a la eficacia, decíamos recién, ¿sí? Estos factores principalmente son las características del aerosol, lo vamos a ver justo a continuación. Una de las principales características que afectan es el tamaño de la partícula. El patrón ventilatorio no es lo mismo un paciente en insuficiencia respiratoria que estará ventilando a 32 ciclos por minuto con un flujo totalmente turbulento, comparado con un paciente tranquilo que puede realizar una técnica correcta sosteniendo la inspiración unos segundos, ¿sí? La morfología de la vía aérea no es lo mismo vía aérea natural que vía aérea artificial. Y sobre todo, y la más importante, es la técnica utilizada. Es muy técnica dependiente la eficacia de este tratamiento, ¿sí? Y para ejemplificarlo vamos a mostrar ahora un videito. Mi asma. Dijeron que se iba a componer, pero sigue exactamente igual. Bueno, a veces los doctores cometen errores. Ana, trabajaremos el doble para solucionarlos. ¿Usas tu inhalador? Todo el tiempo, casi uno por semana. ¿Lo utilizas bien? ¿Parezco una idiota? ¿No? ¿Cómo funciona tu inhalador? Cretino. Bueno, muy bien. Creo que quedó bastante claro que la técnica es muy, muy importante. Respecto de la condición del aerosol, ¿sí? El tamaño de la partícula es sumamente importante para la eficacia en relación al tratamiento que queremos brindar, ¿sí? Partículas grandes, mayores a 15 micrones, quedan retenidas en la boca, ¿sí? Partículas mayores a 10 micrones quedan retenidas en la nariz. ¿Esto es malo? No, no es malo, simplemente tenemos que identificar en qué momento utilizarlo. Por ejemplo, los sprays nasales justamente se necesita que tengan este tamaño mayor a 10 micrones para que esa droga o ese fármaco quede depositado en la nariz, ¿sí? Partículas entre 5 y 10 micrones quedan en las primeras 6 generaciones bronquiales, ¿sí? Generalmente se utilizan mucolíticos con tamaño de esas partículas. Partículas entre 1 a 5 micrones llegan hasta las 6 últimas generaciones bronquiales, ¿sí? Y ahí es donde se utilizan los broncodilatadores. Justamente queremos que lleguen hasta ahí para que realicen su efecto broncodilatador de relajación del músculo de los bronquios, ¿sí? De los bronquiolos. Y las partículas menores a 2 micrones llegan hasta el parénquima pulmonar, ¿sí? En este caso, este tipo de tamaño es el que necesitamos cuando queremos inhalar o administrar, mejor dicho, antibióticos, ¿sí? Como anfotericina o tobramicina en pacientes que pueden tener patologías o, no sé, o estar infectados con burcodelia, con una pseudomona resistente, por ejemplo, ¿sí?
Dicho esto, vamos a explicar un poco cómo son los mecanismos del depósito de esa droga. El primero es el de la impactación inercial. La impactación inercial es un mecanismo primario de depósito de partículas mayores a los 5 micrones, como decíamos antes, ¿sí? Se refiere a que el aerosol tiene una tendencia a depositarse cuando la corriente de aire cambia bruscamente, ¿sí? Cambia de dirección, y la masa grande, digamos el tamaño grande de esta partícula, hace que por inercia no pueda continuar ese flujo, ¿sí? Y termina impactando, ¿sí? El otro mecanismo es el de sedimentación, ¿sí? Este mecanismo se da en partículas entre 1 a 5 micrones, ¿sí? La sedimentación ocurre cuando el flujo del aire empieza a enlentecerse un poco y por el mismo tamaño de esta partícula hace que caiga por gravedad, digamos, ¿sí? Entonces se absorbe en la mucosa de la pequeña vía aérea, ¿sí? Esto se da en partículas, como dijimos, de 1 a 5 micrones y se necesita que el aire sea mucho más lento. Por eso, para una correcta técnica de un broncodilatador, lo ideal sería que el paciente retenga el aire unos segundos adentro, ¿sí? Si esto se le explica a cualquier paciente con insuficiencia respiratoria en la central de emergencia, va a ser difícil. Por la alta frecuencia respiratoria que tenga y por la sensación de disnea, es difícil pedirle que retenga el aire unos segundos, ¿sí? Pero un paciente crónico que se le indican aerosoles para que lo realice en su casa, un fumador, por ejemplo, ¿sí? Que es un EPOC, seguramente comprenda muy bien esta técnica porque cuando fuman un cigarrillo no es que inhala y escupe inmediatamente o exhala inmediatamente el aire, ¿no? Lo retiene unos segundos adentro. Entonces, es fácil de que lo comprendan. Por último, el último mecanismo es el de difusión, que se da en partículas menores a un micrón, ¿sí? Dijimos que los antibióticos queremos que tengan menos de 2 micrones. Bueno, en este caso, menos de 1 micrón se da difusión. ¿Qué es la difusión? Cuando directamente ya no hay flujo de aire, ¿sí? El aire ya empieza justamente a actuar por diferencia de presión parcial de los gases. En ese momento, de donde hay mayor partículas, que es en el flujo del aire, o en el aire, digamos, ¿no? Concentrado en la pequeña vía aérea, a donde hay menos, que serían las paredes de los alvéolos, sacos alveolares también, termina absorbiéndose en la mucosa justamente de esa zona, ¿sí? Eso sería difusión. Entonces tenemos impactación inercial, sedimentación y difusión. Respecto a los dispositivos de la entrega, lo vemos como una desventaja, porque hay tanta cantidad de dispositivos de entrega de aerosoles que a uno le puede marear un poco al momento de elegir cuál es el correcto o cuál es el indicado para cada paciente o para cada situación, ¿sí? Vamos a diferenciarlos en tres grandes grupos. Están los nebulizadores de grandes volúmenes que convierten soluciones, ¿sí?, de drogas líquidas en aerosoles de distintos tamaños, ¿sí? No es un tamaño único. Estos necesitan generalmente una fuente de gas para que justamente se activen. Por otro lado están los inhaladores de dosis medidas o IDM, ¿sí? Están presurizados, es como si fuese un aerosol, como si fuese un antitranspirante, por ejemplo. Son portátiles, chiquititos y dispensan una dosis medida, ¿sí? Y por último está el inhalador de polvo seco, que la droga viene en formato de un polvito, por decirlo así, que puede estar, según el dispositivo, en unas cápsulas que hay que colocar dentro del dispositivo o puede estar retenido en como un compartimiento, ¿sí?, que se activa la dosis indicada cada vez que uno aprieta un botón, digamos, o gira el dispositivo, gira alguna perilla. Para comenzar hablando del nebulizador de bajo volumen, el nebulizador que tenemos en la central de emergencia, en la terapia intensiva, a disponibilidad también en clínica médica, comentamos un poquitito cómo es que funciona, ¿sí? Necesita una fuente de gas, puede ser aire comprimido u oxígeno en caso que requiera oxigenoterapia, si no lo ideal es aire comprimido. Recordemos que el oxígeno es un fármaco que idealmente requeriría indicación médica, ¿sí? Este gas empieza a subir por el orificio a gran velocidad, ¿sí?, lo que hace que el líquido que está dentro del nebulizador suba por capilaridad, es como atraído, como arrastrado hacia arriba, donde choca con un diafragma, con un platito, un bafle, ¿sí?, que está ahí arriba, y donde al chocar se parte, se fragmenta y queda suspendido en el aire en forma de aerosol. Serían estos puntitos de acá, ¿sí? Por ende, si el flujo del gas que nosotros estamos administrando es muy fuerte, ¿sí?, la capilaridad va a ser mucho mayor, el líquido va a chocar mucho más fuerte y se va a fragmentar en partículas mucho más pequeñas, ¿sí? Si el flujo de gas
no es tan grande, ¿sí? Es mucho menor, la capilaridad va a ser menor y las partículas van a ser de un tamaño un poco mayor, ¿sí? Por ejemplo, para los broncodilatadores que nosotros queremos hacer, que tienen que tener entre 1 a 5 micrones, necesitamos un flujo de entrada de alrededor de entre 6 a 8 litros por minuto, ¿sí? Y acá nos sirve decir, bueno, ¿para qué le voy a subir el flujo a 12 litros por minuto? Porque quiero que la nebulización sea mucho más rápida. Porque ahí lo que vamos a hacer es, como el flujo es mayor, ¿sí? La partícula va a ser mucho más pequeña y no se va a depositar en donde nosotros queremos, ¿sí? Lo mismo que para determinadas terapéuticas, nosotros queremos que la partícula sea mayor, ¿sí? Entonces, si queremos que sea mayor, el flujo, en principio, quisiéramos que sea menor, ¿sí? Hay algo para destacar en estos nebulizadores que siempre quedan con un volumen muerto, se llama. Es un volumen de líquido de solución que no termina aerosolizándose, ¿sí? Entonces, para remediar esto y que no sea medicación, si nosotros tenemos que ponerle, por ejemplo, 20 gotas de salbutamol, lo que necesitamos hacer es completar hasta 6 mililitros con solución fisiológica. ¿Para qué? Para diluir la mezcla y que lo que quede de volumen muerto sea más solución fisiológica que medicación y la medicación sea absorbida eficientemente, digamos, por el paciente, ¿sí? Bueno, en base a esto vamos a hacer una pequeña pregunta, que es lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Hay que agregar solución fisiológica entonces para diluir el medicamento? Sí, siempre. Lo ideal es completar un volumen total de 6 mililitros dentro de lo que sería el nebulizador. Otra pregunta que les puedo hacer es, si quiero nebulizar con broncodilatadores, ¿aumentamos el flujo del aire comprimido, del oxígeno, hasta ver una niebla y ahí se lo colocamos o le ponemos un flujo específico? Piénsenlo. Bueno, es un flujo específico, lo acabamos de decir también, ¿sí? Tiene que ser entre 6 a 8 litros por minuto del flumíter de pared, ¿sí? Y si, por ejemplo, tenemos un paciente que lo acabamos de extubar, ¿sí? Y tiene un estridor laringio, ¿sí? Y lo queremos nebulizar con corticoide o con adrenalina. O sea, el estridor está en la vía aérea superior, ¿sí? En la laringe. ¿Cuánto flujo le colocamos? ¿Más que 6 u 8 litros por minuto o menos? Para los que hayan contestado menos, excelente. Lo ideal es entre 4 o 6 litros por minuto porque la partícula va a ser un poco más grande y se va a depositar donde nosotros queremos, que es la orofaringe, llegando hasta la laringe, ¿sí? Excelente. Dicho esto, pasamos a lo que es el nebulizador de bajo volumen, el nebulizador de malla. Este funciona, imagínense que es como si fuese, es una malla vibratoria, que es como si fuese una zaranda, ¿no? Un tamizaje. Es como si fuese un colador, digamos, donde los agujeritos, los orificios son tan pequeños que la partícula del líquido que nosotros colocamos acá, del fármaco, pasa hacia la interfaz gaseosa, hacia el aire, con una partícula muy pequeña, entre 1 a 5 micrones. Específicamente va entre 1 a 3 micrones en estos nebulizadores. Por eso es que son los nebulizadores indicados para realizar medicación de antibióticos, por ejemplo, o lo utilizan mucho pacientes que utilizan medicación muy cara. ¿Por qué? Porque la ventaja de este dispositivo es que no tiene volumen muerto. Entonces nosotros le ponemos la droga, no hace falta prácticamente ponerle una solución fisiológica como para diluirla, porque pasa el total de la medicación. Entonces, medicaciones caras como la DNasa o nombre comercial Pulmozyme en pacientes con fibrosis quística pulmonar o anfotericina o tobramicina se terminan de utilizar completamente. Y otra ventaja que tiene es que el tiempo de nebulización es mucho menor. No llegamos a tenerlo 8 a 15 minutos al paciente nebulizando, sino que son entre 2 a 3 minutos, ¿sí? Nosotros en el hospital contamos con este dispositivo, que es de malla vibratoria, de la marca Aerogen, que es de la marca de aerosolterapia de Maquet, ¿sí? Este dispositivo se conecta, no requiere una fuente externa de aire, ¿sí? Es eléctrico, lo que hace vibrar la malla. Se puede conectar con en la rama inspiratoria del ventilador, ya sea en ventilación no invasiva o en ventilación invasiva, o también con una pipeta o con una máscara para el paciente con vía aérea natural, ¿sí? Sin embargo, otra ventaja que tiene es que se activa la nebulización solamente en la inspiración, ¿sí? Esto tiene una ventaja porque, ahora lo vamos a ver, no se pierde medicamento en la fase de la expiración, ¿sí? De estos nosotros contamos con 5 dispositivos actualmente.
Por último tenemos el nebulizador ultrasónico, este nosotros capaz lo conocemos también, son dispositivos que generalmente se utilizan en la casa, en el hogar, requieren también de que se coloque solución fisiológica para diluirlo porque también tienen un volumen muerto. Este nebulizador no requiere una fuente de gas externa, por eso es que se utiliza en las casas, necesita corriente eléctrica y lo que tiene es un transductor piezoeléctrico como si fuese el ecógrafo, como si fuese el ultrasonido de kinesiología, donde la transmisión eléctrica se traduce en ondas sonoras, ¿sí? Y esas ondas hacen vibrar al líquido, a la solución, generando que se fragmente y liberando lo que sería el aerosol a la interfaz gaseosa, ¿sí? Tiene una gran desventaja de que son un poco más caros o costosos que los nebulizadores jet, que son los que necesitan la fuente, el nebulizador común, por decirlo así, que necesita la fuente de gas. Y otra gran desventaja que toma temperatura este transductor piezoeléctrico, por ende no son recomendados para ningún tipo de medicación como por ejemplo la DNasa o antibióticos porque degradan lo que sería el fármaco y la verdad que por más de que llegue al paciente no va a ser el efecto deseado, ¿sí? Dicho esto, vamos a ver cuán aprovechables son los diferentes mecanismos, ¿no? Este es el nebulizador convencional, el que requiere la fuente de gas externa. Vemos que, como es una fuente de gas continua, la droga se aerosoliza tanto en la etapa inspiratoria como en la etapa expiratoria. Entonces, el 50% se aprovecha, el otro 50% de lo generado se desaprovecha, ¿sí? Se va hacia la expiración, se va hacia el aire. Sí, hay dispositivos que vienen ya con una bolsa de reservorio, optimizando lo que sería la fase inhalatoria, sin embargo en la fase exhalatoria sigue según el flujo de gas que tenga y la capacidad de llenado del reservorio, sigue perdiéndose parte de lo que sería esta medicación. Hay otros dispositivos que tienen una entrada de aire y tienen como un reservorio, pero al mismo tiempo tienen una válvula unidireccional para que el paciente inhale el gas que tiene principalmente dentro del reservorio y un poco de gas externo que ingresa y exhala y cuando exhala no se llena este reservorio sino que todo el gas exhalado va hacia afuera, digamos, ¿no? Entonces tiene un gran componente, digamos, de depósito en la inspiración, sin embargo en la expiración se pierde parte de la droga, ¿sí? Se aprovecha mucho más pero se sigue perdiendo parte de la droga. Y lo ideal son este tipo de nebulizadores, que son el Aerogen, como dijimos antes, que es marca comercial, que son estos nebulizadores de malla, digamos, donde solamente se activan en la inspiración con gran depósito inspiratorio y no tienen pérdida durante la exhalación. De hecho, en pacientes ventilados es mucho mejor colocar este nebulizador que uno que tiene una fuente de gas externa, porque imagínense que ustedes le colocan un nebulizador que le suben el flujo a 8 litros por minuto en la rama inspiratoria. El paciente tiene seteado 500 mililitros que le están yendo al paciente, pero además de eso le llega la fuente externa de aire u oxígeno, lo que tengan disponible, hacia el paciente, lo cual es más peligroso porque el volumen que le llega al paciente es mayor, ya no lo estamos ventilando de manera protectiva, no estamos protegiendo el pulmón, empiezan a sonar todas las alarmas porque el ventilador entiende que está enviando 500 mililitros, pero le llegan 1,5 litros. Entonces, este tipo de dispositivo para pacientes ventilados, si tenemos que realizar aerosolterapia con un nebulizador, es el indicado. Bueno, hasta ahí con nebulizadores. Después vienen los inhaladores dosis medida, ¿sí? Estos que son los famosos PAF, conocidos, presentan gran depósito orofaringio dependiendo de la técnica que utilicemos. La partícula apenas sale del canister tiene un tamaño enorme, más de 30 micrones. Nosotros dijimos que ya con más de 15 micrones tiene un gran depósito bucal, digamos, o en la orofaringe o en la nariz. En este caso salen con 30 micrones, ¿sí? Ese tamaño es porque está adosado el fármaco junto al propelente que lo empuja para salir, ¿sí? Es por eso que lo ideal es utilizar una aerocámara para que se separe, darle espacio, ¿sí? O un espaciador para darle espacio, que se separe ese propelente de lo que sería el fármaco. O en pacientes que no tienen esa aerocámara, necesitan mucha coordinación, colocar el PAF, digamos, a 3 traveses de dedos de la boca, o sea, separado de la boca, no adentro de la boca, no lo cierro, no lo encierro con mis labios, sino a una distancia de 3 traveses de 5 centímetros, 4 o 5 centímetros, y disparar. Y al mismo tiempo que dispara, tiene que inhalar,
¿sí? Entonces necesita mucha coordinación. Por otro lado, ¿sí? Estos inhaladores tienen una alta velocidad de salida. Por eso es que si no utilizamos una aerocámara correcta, tienen alto riesgo de impactarse en el dispositivo que lo estamos utilizando, ¿sí? Este es el canister, ¿sí? Que viene adentro. Lo ideal es agitarlo siempre y elevar un poquitito la temperatura, llevarlo a la temperatura de la mano, por ejemplo, ¿sí? Para que aumente la presión dentro del canister. Entonces se mezcla el propelente con el fármaco y sale la solución completa. Los factores principales que afectan a la eficiencia de la entrega en estos inhaladores es no agitar el inhalador, o sea, no genera buena presión adentro, la temperatura de almacenamiento, que esté muy frío, el tamaño de la boquilla o la limpieza de la misma, ¿sí? Saben que las aerocámaras, una vez que se lavan una vez por mes aproximadamente, solamente hay que lavarlas, no hay que hervirlas, se lavan con detergente y se dejan secando solas. Si uno las seca con un paño, generan estática y los primeros 3-4 disparos la droga queda como adherida a lo que sería la pared de la aerocámara. Lo mismo si estamos abriendo una aerocámara nueva. Los primeros 3-4 disparos los podemos hacer dentro de la aerocámara sin dárselos al paciente, sin pensar que estamos administrándole la droga al paciente. Después de esos 4 disparos, recién ahí vamos y le damos la aerocámara al paciente para que realice su técnica correcta. El momento de intervalos de actuación, las características de los pacientes, por ejemplo, la edad. Un paciente que tenga artrosis y no tenga aerocámara, capaz le va a costar, o que tenga debilidad en las manos, le va a costar capaz realizar una técnica correcta. Y por último, el patrón ventilatorio y la técnica en ventilación mecánica sobre todo. Estas son, en ventilación mecánica, en ventilación espontánea, digo, las aerocámaras elegidas, ¿sí? Como para utilizar en el paciente. Y acá demostramos cómo, si lo colocamos en los labios, sí tiene un gran depósito en la orofaringe, mientras si le damos el tiempo y el espacio indicado para que el propelente se separe de la droga, tenemos un mucho mejor depósito de la droga a nivel parenquimatoso, que es lo que nosotros queremos, ¿sí? Por eso, siempre que podamos, si demos aerosoles en PAF, le damos una aerocámara al paciente. Disponemos de estas en el hospital, aprovechémoslas. Por otro lado, en ventilación mecánica tenemos diferentes dispositivos. Esta aerocámara la tenemos nosotros, es plegable. Las otras dos que figuran acá son rígidas. Estas le dan un espacio al propelente cuando sale, que sale a gran velocidad para que enlentezca esa velocidad y se separe el propelente de la droga. Entonces, el tamaño de la droga queda de 1 a 5 micrones, que es el tamaño ideal que queremos nosotros para el depósito de la droga en los pacientes con broncodilatadores, por ejemplo. Estos dispositivos se utilizaron durante algún tiempo hasta que demostraron no ser eficaces, porque simplemente es un conector que tiene una boquilla como para introducir ahí el canister del PAF y poder hacer el aerosol. Sin embargo, con la velocidad alta con la que sale, termina impactándose en este dispositivo, ¿sí? Y no le llega al paciente. ¿Dónde colocamos las aerocámaras? Siempre en la rama inspiratoria, ¿sí? Y ahora lo vamos a explicar. Esta es la interfaz paciente-ventilador hasta la rama en I. Por un lado va todo el aire puro, ¿sí? El aire con oxígeno, por decirlo así, y por la otra tubuladura vuelve el aire sucio, por decirlo de alguna manera, con dióxido de carbono, ¿sí? Si nosotros colocamos la aerocámara dentro de lo que sería la rama inspiratoria, solamente le va a llegar al paciente cuando se activa la inspiración y se la envía al paciente, ¿sí? Entonces es el lugar indicado. Y por ende, y otro tema importante es que no roba espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Todo lo que está después de esta conexión. Es esto de acá. Es el humidificador, el corrugado, el sistema cerrado de aspiración, etc. Se lo llama espacio muerto porque esto tiene 60 mililitros, 20 mililitros, 10 mililitros, son 90 mililitros más o menos que tenemos acá. ¿Qué pasa? No es que no le llegan esos 90 mililitros al paciente, le llegan. Apenas conectamos al paciente al ventilador, le llega el aire puro que le estamos mandando, ¿no? Perfecto. Ahora, cuando el paciente exhala, sale el dióxido de carbono, ¿sí? Ese dióxido de carbono, el último tramo de dióxido de carbono, queda acá. No es que esto queda vacío, queda con aire. ¿Qué aire? El que exhaló el paciente tiene dióxido de carbono. ¿Lo próximo que va a inhalar el paciente es aire puro? No, es todo el aire que está ahí, es dióxido de carbono. Entonces, o aire con alto contenido de dióxido de carbono. Entonces, esto nos va a traer complicaciones al momento de ventilar al paciente. Entonces, si yo puedo elegir dónde colocar la aerocámara, ¿la voy a dejar acá? No, lo que tenemos que hacer es colocarla en la rama inspiratoria y al momento de realizar los aerosoles es poner en pausa el ventilador, sacar el humidificador pasivo, conectarlo de nuevo, prender el ventilador, hacer los aerosoles, terminamos de hacer los aerosoles, apagamos, ponemos en pausa de nuevo el ventilador, volvemos a colocar acá el humidificador, volvemos a prender el ventilador y listo.
¿sí? Importante, siempre en la rama inspiratoria, no en el espacio muerto, y siempre retirando el humidificador para que no quede impactada la droga en esta zona. Y por último está el inhalador de polvo seco, ¿sí? Estos pueden tener cápsulas en el o estar dentro de un contenedor. Estos tres primeros que muestro arriba, dispositivos, tienen un contenedor adentro donde uno aprieta una perilla o gira otra perilla y pasa del contenedor la dosis específica hacia el compartimento donde el paciente lo va a tomar. Otros son como estos dispositivos donde se coloca aquí dentro una cápsula que tiene el polvito, digamos, la tiene la droga, generalmente son corticoides, adentro. Uno presiona, se perfora esa cápsula y el paciente inhala para poder tomar la medicación. La desventaja principal es que se necesita una inhalación profunda, que el aire que el paciente está inhalando, el aire que está inhalando el paciente tenga un flujo elevado, ¿sí? Para poder arrastrar todo ese polvo hacia adentro. Entonces, como es flujo dependiente e insuficiencia respiratoria, no se lo damos al paciente. Por más de que sea lo tenga indicado en el domicilio, las primeras 24 a 48 horas no se lo indicamos al paciente porque no le va a llegar, ¿sí? Simplemente por eso, para no desperdiciar dosis. Bueno, por último, ya cerrando, les voy a mostrar. Este estudio se hizo en el 2005. Actualmente se sigue estudiando sobre el depósito de la droga y donde siempre sigue igual demostrándose que el mejor depósito, ¿sí? A nivel de la vía aérea baja, ¿sí? Donde vamos a querer depositar sobre todo broncodilatadores, ¿sí? O mucolíticos, es con el inhalador de dosis medida y con el espaciador. El inhalador de dosis medida solo tiene un gran depósito en la orofaringe, ¿sí? Entonces no nos sirve, no nos resulta. Este es el que tiene el mejor depósito a nivel pulmonar y la nebulización sería el que le sigue. En realidad el inhalador de polvo seco, pero generalmente solo para corticoides, pero hablando de lo que son broncodilatadores, la nebulización sería como el segundo dispositivo que podríamos llegar a utilizar. Ahora, en el hospital tenemos aerocámara y tenemos inhalador de dosis medidas, la verdad que podemos recomendar utilizarlo de esa manera, ¿sí? Sin embargo, ¿en qué nos basamos para elegir el dispositivo ideal? Bueno, principalmente la edad del paciente. Si el paciente es muy añoso, sabemos que no va a poder realizarse el inhalador de dosis medida y no se lo vamos a indicar para su casa. Le vamos a indicar que tenga un nebulizador y que se realice una nebulización capaz con un nebulizador ultrasónico que lo puede comprar en la farmacia, ¿sí? Después la disponibilidad de la droga, ¿sí? Si el corticoide que nosotros le queremos dar al paciente solamente viene en inhalador de polvo seco, le tenemos que dar un inhalador de polvo seco al paciente, ¿sí? Entonces tenemos que ver la disponibilidad. Los antibióticos inhalados generalmente se dan durante la internación del paciente, no vienen en otro formato que no sean en solución líquida. Entonces sí o sí vamos a tener que hacer una nebulización. Después la situación clínica. No es lo mismo la emergencia que en internación en UTI o cuando ya se va en el domicilio, ¿no? En el domicilio le podemos dar, si el paciente puede activar el inhalador de dosis medida, el PAF, le vamos a dar eso con una aerocámara. Si está en la emergencia, nosotros capaz le vamos a realizar el PAF con la aerocámara. Ahora, si el paciente viene y tiene un episodio de esta broncoespasmo, ¿no? Por ejemplo, y sabemos que no va a estar mucho tiempo en el hospital, le hacemos una nebulización porque evaluando los costos y la proyección de la estadía que va a ser corta, y nos conviene hacerle una nebulización, menores costos, sabemos que también es buena y se puede recomendar, y no vamos a gastar una aerocámara y un inhalador de dosis medida sabiendo que el paciente va a estar un día nada más. Entonces, al momento de elegir el dispositivo, no solamente nos fijamos la disponibilidad de la droga, la edad del paciente, sino evaluamos un poco lo que serían costos y la proyección de la estadía. Si es un paciente EPOC que sabemos que va a quedar internado durante varios días porque posiblemente se está ventilando, está cayendo bajo ventilación mecánica invasiva, bueno, utilicemos el inhalador de dosis medida, utilicemos una aerocámara para la rama del ventilador durante toda la estadía que requiere ese ventilador, salvo que esté rota o sucia la aerocámara. Y una vez que sale del ventilador, seguimos con ese mismo PAF, pero con una aerocámara con la máscara oronasal, ¿sí? Si el paciente, como decía antes, va a estar 2 días nada más o tuvo un episodio aislado de broncoespasmo, capaz sí le hacemos una nebulización, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro. Para cualquier consulta nos podemos ver, cruzar por el hospital y lo podemos evaluar, pero bueno, espero que haya servido un poquitito esta charla. Saludos y gracias por escucharla.